Teniendo como recordatorio esto, vamos a entrar al capítulo 6 y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué es la providencia divina? ¿Qué es esto, la providencia divina? ¿Por qué debemos descansar en esta providencia? ¿Y cómo identificar si el día de hoy tú y yo verdaderamente estamos descansando en esta providencia, en este carácter providencial de Dios? Entonces, es lo que vamos a estudiar esta mañana. Acompáñame entonces a Esther capítulo 6. Vamos a estudiar del 1 al 11, pero primero voy a leer del versículo 1 al 5, me voy a detener, vamos a orar y después entramos de lleno al estudio de la palabra. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Ahora, si damos un paso atrás, encontramos que esta misma noche es la noche en que Amán salió del primer banquete que Esther había preparado. Y si recuerdas, Esther extiende una segunda invitación a un segundo banquete en donde Amán también estaba invitado. Y dice el texto que después de que Amán sale de ese primer banquete, llega a su casa y reúne a su esposa y a sus amigos, a quienes comienza a hablarles de sus riquezas, comienza a hablarle de las multitudes de hijos que tenían, de las posiciones y el favor que gozaba delante del rey, de cómo el rey lo había favorecido con una gran cantidad de bienes. Sin embargo, dice el texto, y esto es muy interesante, terminó confesando que nada de eso tenía realmente valor, mientras que Mardoqueo se negara a inclinarse ante él cada vez que pasaba por la puerta del palacio. Ni el oro, ni las riquezas, ni la posición, ni los hijos, ni de todos los beneficios y prestaciones que gozaban eran suficientes si Mardoqueo no se inclinaba y lo honraba y lo adoraba como se esperaba que todo el mundo lo hiciera. Y ese orgullo que ya se había manifestado capítulos atrás en Amán y que lo había llevado a buscar la muerte de los judíos dispersos en territorio persa, lo llevó a escuchar voces que, lejos de confrontarlo y de llevarlo a razonar de manera sabia y prudente, fueron voces que fortalecieron su orgullo y alentaron a utilizar su posición para buscar venganza y exaltarse a sí mismo. Y hemos hablado de esto, hemos hablado de que
un corazón en el que las raíces de orgullo han brotado y han comenzado a dar fruto. Son corazones que se deleitan en escuchar voces que, lejos de confrontar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, se buscan escuchar voces que sigan alimentando ese orgullo. Son corazones que se deleitan en escuchar que la maldad o el pecado es justificable. Y es lo que vemos en Amán, y no voy a entrar a detalle a esto porque ya lo hemos estado estudiando capítulos anteriores, pero el resultado de esas voces que alimentaron en el orgullo de Amán es que esa misma noche ordena construir una horca de aproximadamente 20 metros de altura, la cual desde su perspectiva tenían el propósito de ejecutar a Mardoqueo la mañana siguiente. Si ves esa foto, ¿no? Es una representación, es como probablemente luciría la horca que Mardoqueo había construido, pensando que en la mañana ahí estaría siendo ejecutado Mardoqueo. De ese tamaño era el orgullo de Amán. De esa forma el orgullo había controlado sus decisiones y todo lo que Amán era. Y quiero que veas el contraste tan interesante que el relato nos muestra aquí. Porque mientras que Amán permanece despierto porque está decidido ver a Mardoqueo siendo ejecutado en esa horca que había mandado construir, el rey Asuero permanece despierto porque literalmente, dice el texto, el sueño lo abandona, ¿no? Sin aparente razón, sin aparente causa, Mardoqueo tiene una noche de insomnio. Y es interesante esto porque dice el texto que ante la falta del sueño, pide que se le traiga el libro de las memorias y los registros históricos de su reinado para que se los leyera. Si lo pusiéramos en tiempos modernos, es como si el rey Asuero o el presidente o la presidenta le trajeran los... Es que ya no son DVDs, ¿verdad? ¿Vale? Sí, que le trajeran la tablet con las mañaneras, ¿no? Anteriores para recordar qué es lo que había pasado, ¿no? Eso fue básicamente lo que pidió Asuero en ese momento. Hey, tráiganme las bitácoras, ¿verdad? Nosotros que estamos en este contexto de la casa y entendemos, ¿no? Tenemos que llenar bitácoras donde registramos qué pasó, qué hubo, y tráiganmelo para leer qué fue lo que ha pasado en los últimos 6 meses, ¿no? Dice que la falta de sueño de Asuero termina provocando que se interese por leer lo que había pasado durante determinado tiempo, durante su reinado. Y es aquí que Asuero, dice el texto, se da cuenta que no se había recompensado a Mardoqueo después de denunciar el intento de traición y asesinato que el rey había sufrido. Ahora, mientras yo leía esto y lo estudiaba, me preguntaba, ¿quién se atreve a pensar en asesinar a uno de los reyes más poderosos de la época? ¿Por qué? Y bueno, el texto no lo menciona, entonces simplemente fue una duda que llegó a mi mente al estar estudiando esto. Y entonces, al momento de estar leyendo esto, dice el texto que Asuero
lee que no se le recompensó a Mardoqueo. Y si analizamos el orden de las cosas, vamos a descubrir que habían pasado 5 años desde este intento de traición. Ahora, el texto tampoco nos dice por qué no fue recompensado Mardoqueo por esta acción. Algunas teorías dicen que probablemente el rey ni se enteró de que esto había pasado, que ante la intervención de Mardoqueo el asunto se solucionó sin que Asuero se enterara. Puede ser, no lo sé. Otra teoría es que el rey se enteró, pero que el asunto quedó traspapelado, ¿no? La recompensa quedó traspapelada entre tantos posibles casos que tenía que solucionarse, ¿verdad? Que eso no pasa en ningún lado, ¿verdad? Oye, ya hiciste y se me fue, ¿verdad? Oye, vengo a ver cómo va este reporte. Híjole, es que mañana salimos de vacaciones, entonces ya, hasta que regresemos, vemos este caso, ¿verdad? Entonces, probablemente por ahí pudiera llegar a estar la razón por la cual Mardoqueo no había recibido la recompensa y la honra que merecía por denunciar este caso. El punto es que desde lo que una perspectiva humana pudiera parecer un descuido, un retraso o hasta cierto punto un tema de ingratitud, desde la soberanía divina era el medio por el cual Dios, en su tiempo perfecto, continuaría ordenando las circunstancias para establecer su voluntad. ¿Te das cuenta? Lo que por 5 años permaneció en registros, lo que por 5 años permaneció sin ser recompensado, en el tiempo perfecto, no solamente sería honrado, sino que además serviría como una pieza más en el desarrollo del plan perfecto para que Dios salvara a su pueblo. Y la misma noche, en que Amán está planeando ejecutar a Mardoqueo y así quitar de su camino lo que desde su orgullo representaba una amenaza que no le permitía disfrutar de lo que tenía, Dios en su soberanía, a través del insomnio de Asuero, está ordenando las cosas para posteriormente traer juicio sobre Amán, honrar ahora sí a Mardoqueo y salvar o continuar con el plan para salvar a su pueblo. La misma noche, todo eso está ocurriendo. Amán, no él, pero sí mandando construir esa horca, y Dios orquestando las cosas para traer juicio, honra y continuar estableciendo su voluntad. Ahora, aquí hay otro concepto que necesitamos considerar, y es la providencia divina. La providencia divina. ¿Qué es esto? ¿Qué es providencia? Hay muchas definiciones, pero de entre las que leí, la más entendible, al menos para mí, y que espero que también lo sea para ti, fue la que leí de un teólogo llamado Louis Berkhof, que él define la providencia de Dios de esta manera: el ejercicio continuo de la energía divina por el cual el Creador preserva todas sus criaturas
coopera en todas sus acciones y dirige todas las cosas hacia el fin que Él ha determinado. Eso es la providencia, la energía divina por el cual el Creador preserva sus criaturas, coopera con sus acciones y dirige todas las cosas, y esto es importante, hacia un fin determinado. Dios no mueve las cosas simplemente por moverlas. Cada movimiento, si pudiéramos imaginar un tablero de ajedrez con fichas, yo no sé jugar ajedrez, pero cada movimiento, cada pieza que Dios mueve. Yo me he puesto a jugar ajedrez con los niños sin saber mucho y a veces muevo piezas por moverlas, ¿no? Y hasta ellos me dicen, esa no sé, ¿no? Pero Dios no mueve piezas por moverlas. Cada pieza en el tablero que Dios mueve tiene un propósito específico. Es decir, la providencia es la manera en que Dios ejerce su gobierno sobre absolutamente toda la creación, dirigiendo silenciosamente cada circunstancia y ordenando la historia para cumplir su voluntad, aun cuando su mano permanezca invisible para nosotros. Esa es la providencia. Es la mano que nosotros no podemos ver, la mano de Dios moviendo cada circunstancia para establecer un propósito. Ahora, y ojo con esto, porque aunque van de la mano, no podemos confundir o no debemos confundir soberanía con providencia, porque son dos cosas diferentes. Van de la mano, pero son cosas diferentes. La soberanía nos habla de la autoridad y del poder único y absoluto que Dios posee para gobernar sobre todo lo creado. La providencia describe cómo ejerce Dios esa autoridad y ese poder en el curso de la historia conforme a sus propósitos. ¿Tiene sentido? ¿Puedes ver la diferencia entre soberanía y providencia? Si pudiéramos aterrizarlo todavía a algo más sencillo, diríamos que la soberanía responde a la pregunta ¿quién gobierna? Mientras que la providencia responde a la pregunta ¿cómo gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? Y es precisamente esto lo que vemos en este capítulo y a lo largo de toda la carta o todo el relato del libro de Esther. Tanto la providencia, Dios con autoridad y poder sobre todo lo creado, pero también la providencia, Dios dirigiendo las cosas, interviniendo en las circunstancias, utilizando las consecuencias de una acción inclusive pecaminosa para establecer su voluntad. Y te repito, es lo que vemos a lo largo de todo el relato de Esther, la providencia divina dirigiendo silenciosamente cada circunstancia con un propósito específico. Y me encanta, porque esto nos pone en un contexto cercano al tuyo y al mío. ¿Por qué? Porque si te fijas a lo largo de toda la historia, Dios no necesita un milagro extraordinario. Si te fijas, Dios no utiliza plagas
Dios no derriba murallas, tampoco necesitó revelarle a Asuero mediante una visión. Mientras Asuero dormía, lo que Amán estaba haciendo. No necesitó, como lo vemos en otros relatos, enviaron a un ángel con ojos de fuego y una espada. No, para advertirle a Asuero que Amán estaba planeando algo malvado. No, en su providencia Dios dirigió una serie de acontecimientos aparentemente comunes para llevar todas las cosas a un propósito. Un rey que no podía dormir, un libro en el que estaba registrada información del pasado, una acción que no había sido recompensada por 5 años. Y lo que desde una perspectiva humana parecen acontecimientos comunes o simplemente coincidencias, la Escritura nos lleva a reconocerlos como la providencia de Dios gobernando cada detalle de la historia con un propósito que quizás hoy no podemos ver. ¿Te das cuenta? ¿Que me ayudas con la siguiente lámina? Pero lo que desde nuestra perspectiva parecieran simplemente acontecimientos generados por el azar, acontecimientos comunes o coincidencias, para Dios o desde la perspectiva bíblica se nos invitan a reconocernos como eso, la providencia de Dios, Dios actuando, Dios moviendo. Y sabes, muchas veces queremos ver a Dios obrando grandes cosas. Queremos ver y reconocer la presencia de Dios a través de milagros extraordinarios y se nos olvida que Dios está en las cosas más simples, más comunes, más básicas. Y que no solamente está ahí, que Él está ahí usando, ordenando, orquestando aquellas cosas para establecer su voluntad. Y tenemos que estar atentos a eso. Mira cómo lo dice Salomón en Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es ¿qué? La decisión final. Mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Te das cuenta? Y lo que para nosotros pudiera parecer un asunto del azar o de coincidencias o de probabilidades desde la perspectiva bíblica, son acciones gobernadas y dirigidas por el control de Dios para establecer su voluntad. Y tienes que saber esto. Pero el mismo Dios que controla, gobierna y dirige todas las cosas en el libro de Esther, es el mismo Dios que hoy controla, gobierna y dirige todas las cosas en tu vida para establecer su voluntad en ella. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Y quizá para nosotros el relato de Esther llegara a perder cierto asombro porque conocemos la historia, conocemos el final, conocemos cómo Dios iba moviendo todas las cosas para traer libertad a su pueblo. Pero es el mismo Dios que gobierna, dirige y controla las cosas para establecer su voluntad en tu vida.
Y no sé si estás conmigo en esto, pero saber que la mano de Dios está dirigiendo cada detalle de nuestra historia, no solo nos permite vivir confiadamente, sino que también nos libera de cargar con el peso, de controlar aquello que solamente Dios puede controlar y gobernar. Que no soy yo quien tiene que controlar el destino o las circunstancias, que no soy yo quien tiene que cargar con el resultado final de las cosas, es Dios. Y que lo que yo tengo que aprender a hacer es a descansar y a confiar en Él. Hace tiempo platicaba con alguien que me decía, un papá, que me decía que por muchos años vivió llevando una carga que lo llenaba de culpa. Y me decía este hermano que aunque había criado a sus hijos con valores bíblicos y lo que él consideraba un buen ejemplo cristiano, al crecer uno de ellos había decidido alejarse de Dios y no vivir bajo los principios que había recibido en su casa. Y eso hacía que esta persona viviera con culpa porque no entendía qué era lo que había hecho mal. No entendía qué era lo que él como papá, en lo que él había fallado, que había orillado a uno de sus hijos a apartarse de Dios y a decidir no vivir bajo esos principios que se le habían sembrado en casa. Hasta que en determinado momento Dios en su misericordia le mostró que había una diferencia entre su responsabilidad como papá y aquello que solamente Dios podía hacer. Y que lo que él tenía que hacer era soltar la situación en sus manos y dejar que Dios obrara en el tiempo y en la forma con su hijo. Y me decía esta persona que aunque le pesaba, o sea, no podía ser indiferente, tampoco el hecho de que él entendiera que en su responsabilidad él había hecho lo correcto, y él entendió esta parte, pero eso no generó en él una despreocupación de decir, pues bueno, yo hice mi parte y si mi hijo se quiere perder, que se pierda. No, había cierto pesar, había cierta carga que como papás seguramente experimentamos cuando uno de nuestros hijos toma este tipo de decisiones, pero la carga, me decía él, ahora era diferente. Él ahora descansaba en el hecho de saber que en casa se le había educado con principios bíblicos, que se había sembrado en él por años la palabra de Dios, el evangelio, y que Dios era el único que podía obrar en el corazón de su hijo y tratar con él de acuerdo a su necesidad y en el tiempo perfecto. Y aunque Dios es soberano y bajo su providencia controla y dirige las cosas para establecer su voluntad, eso no anula, eso no quita nuestra responsabilidad de actuar en obediencia. Al contrario, saber que Dios es soberano, saber que Dios es providencialmente perfecto, debería fortalecer nuestra capacidad de responder a Él en obediencia. Si tú genuinamente crees que Dios es soberano, que Él controla y dirige todas las cosas, lejos de llevarte a despreocupar y decir, pues voy a vivir como quiera, al fin que Dios tiene el control. No. Cuando tú entiendes este carácter de Dios, vas a buscar mantenerte fiel y firme y obediente
sabiendo que justamente Dios usa esas cosas para establecer su voluntad. ¿Tiene sentido eso? Y eso es parte de lo que vemos en este relato. Personas como Esther y Mardoqueo que bajo un corazón humillado permanecieron firmes y obedientes mientras confiaban y descansaban que Dios resolvería el asunto conforme a su voluntad. Ellos no sabían cómo, pero de alguna manera confiaban en que Dios iba a hacer algo. Y lo estudiamos cuando vimos Esther capítulo 4, cuando Mardoqueo se presenta delante de Esther y le dice: Esther, si no eres tú, Dios ya tiene otro medio para traer salvación. Entonces confiaban en que de alguna manera Dios traería esta salvación. Ahora mira lo que ocurre en los siguientes versículos. Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Cómo se sentiría Amán en ese momento? Diríamos, en mi rancho le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Y la siguiente semana, la próxima semana, vamos a ver el resultado de eso. Pero no podemos ignorar el contexto de lo que está pasando. Y Mardoqueo no está en su casa diciendo: hoy, ¿qué fecha estamos hoy? 9 de agosto. Es el día en que Mardoqueo por fin que Asuero, por fin va a honrarme y va a reconocer mi lealtad y va a usar a Amán para traer toda esa honra. No, Mardoqueo no sabe nada. Lo último que el relato nos dice acerca de él es que después de humillarse delante de Dios, viene delante de Esther para animarla a que actúe en fidelidad a la posición que Dios la había puesto. Pues ya no se habla más de Mardoqueo. Y la realidad es que ni Esther ni él tienen la certeza ni del tiempo ni de cómo Dios iba a ejecutar la salvación que ellos sabían que Dios iba a traer para su pueblo. No tenían ni idea. Y este es un principio que también nosotros necesitamos recordar hoy. Y es que el hecho de que no podamos ver o discernir qué es lo que Dios está haciendo, eso no significa que Dios no esté haciendo algo. Como dice la canción, aunque no puedas ver, ¿tú qué? Aunque no puedas ver, estás obrando, ¿no? Siempre estás obrando. Y es justamente eso.
El que nosotros no podamos ver la mano de Dios, el que no podamos entender qué es lo que Dios está haciendo, no significa que Dios no esté haciendo algo. Entonces quiero que veas lo importante de esto, porque comprender la doctrina de la providencia, además de llevarnos a responder fielmente a lo que Dios, a la voluntad de Dios, también nos da la certeza de que Él nunca deja de gobernar y dirigir todas las cosas para cumplir con su perfecta voluntad. Dios siempre está obrando. Dios a cada momento, a cada instante está haciendo algo. No lo podemos ver, no lo podemos entender, pero Él está haciendo algo. Ahora, quiero que veas esta imagen. Y aquí te voy a pedir que me ayudes un poquito, pero ¿qué ves en esa imagen? Irineo, ¿qué ves en la imagen? Puros hilos, ¿verdad? Jeff, ¿qué ves en la imagen? Conexiones, ok. De este lado, Yamilet, ¿qué ves? ¿Nada? Que está enredado, ¿verdad? Esto es, en teoría, es un bordado por la parte de atrás. Y en la realidad, también cuando tú ves un bordado por la parte de atrás montado en un bastidor, lo único que podemos apreciar es eso. Hilos cruzados por todos lados, nudos, colores mezclados, conexiones. Y un bordado al reverso no tiene o no parece tener sentido ni forma. Pero cuando le das la vuelta a ese bordado, todo aquello que parecían hilos desordenados, colores al azar, descubres que en realidad lo que están formando es una imagen muchas veces preciosas. Y sabes, desde nuestra perspectiva humana y limitada, vivimos viendo la parte de atrás del bordado. Muchas veces en nuestra vida vemos circunstancias aisladas, vemos problemas, vemos retrasos, vemos circunstancias o momentos o temporadas que aparentemente no tienen sentido o propósito para nuestra vida, pero a través de eso, Dios está tejiendo algo que hoy tú y yo no podemos ver. Y definitivamente eso tiene que ayudarnos a cómo enfrentamos las circunstancias por las cuales estamos pasando. Porque si la providencia de Dios no depende de que podamos ver o entender lo que Él está haciendo, entonces nuestra confianza en Él tampoco depende de que podamos ver o entender lo que Él está haciendo. ¿Tiene sentido esto? Mi confianza no puede estar sostenida en entender o en confiar qué es lo que Dios está haciendo. Mi confianza tiene que estar sobre los cimientos de quién es Dios y creer que Él es fiel. Y creer que Él está cumpliendo un propósito no solamente en mi vida, sino en la historia. Que Él tiene un plan de redención y que a través de cada circunstancia, a través de cada cosa, a través de cada evento, Él está moviendo las cosas para que esa redención llegue y se consuma para su gloria. Déjame decirlo así. Pero la verdadera confianza en Dios se manifiesta cuando decimos descansar en que Él está cumpliendo sus propósitos, aun cuando todavía no podemos ver cómo lo está llevando a cabo.
Ahí está donde se muestra la confianza. Ahora, como te decía anteriormente, no podemos olvidar el contexto de lo que está pasando. Y en este punto de la historia, aquí, en Esther, todavía existía un decreto firmado por el rey que, conforme a la ley de los medos y los persas, era irrevocable. De hecho, no se revocó ese mandamiento. Tuvo que permanecer. Después vamos a ver cómo se soluciona eso, pero el decreto continuó. Todavía Esther tenía que tratar con un Asuero que, como lo hemos estado viendo, era cambiante, era voluble en sus emociones. Esther todavía tenía que presentarse al segundo banquete y confrontar la maldad de Amán. Si observamos la escena desde una perspectiva humana, realmente nada estaba resuelto. Todavía nada estaba resuelto. Ese si he de morir, entonces que muera, con el que Esther le responde a Mardoqueo en el capítulo 4, todavía era una realidad de la cual Esther no se libraba. Todavía en cualquier momento el rey podía decir: esto que dijiste no me gustó, entonces bye. Así como lo hice con Basti, lo hago contigo. Pero a pesar de eso, el relato nos muestra cómo actúa un corazón que se humilla delante de Dios y ha puesto su confianza en Él. ¿Por qué? Porque la verdadera fe no espera que todo tenga sentido para confiar, sino que la verdadera fe confía porque conoce quién es Dios y descansa en la certeza de que Él siempre cumple sus propósitos. Ahí descansa la verdadera fe, en quién es Dios, en su carácter, en que Él va a llevar a cabo lo que Él ha prometido hacer. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 11 describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que vemos o de lo que entendemos. No, dice el autor de Hebreos, la fe descansa, aun cuando no podemos ver. Y mira, quizá hoy lo que sí puedes ver, quizá hoy llegaste a este lugar y lo que hoy puedes ver luce aterrador. Quizá lo que hoy puedes ver luce desalentador. Quizá lo que hoy sí puedes ver te llena de incertidumbre. Quizá lo que hoy estás viviendo está más lejos de parecer un escenario en el que Dios está obrando a tu favor y para su gloria. Pero Dios está haciendo algo. Dios está obrando. Y como lo hemos estado viendo a lo largo de todo el relato, de todo este relato en Esther, en su gracia, Dios va a arrancar toda raíz de orgullo y de autosuficiencia que puede estar brotando en nosotros. Y muchas veces para arrancar eso va a llevarnos a terrenos en donde nuestras fuerzas son insuficientes. Dios va a arrancar esas raíces de orgullo y de autosuficiencia, y para hacer eso va a llevarnos a terrenos en donde nuestros recursos no alcancen, donde nuestros planes no resulten como esperábamos, o donde nuestra comprensión de las cosas no alcancen a entender lo que Dios está haciendo. Porque es ahí, en el límite de nuestras fuerzas, en el límite de nuestros recursos, en el límite de nuestras capacidades, donde Dios afirma nuestra confianza, profundiza nuestra dependencia en Él y nos lleva a descansar en su soberanía
y en su providencia. Es ahí donde ya no hay de qué echar mano, terrenalmente hablando, donde Dios entra y dice: voy yo. Y mira, una de las cosas que en lo natural, en lo terrenal hemos comenzado a perder es la capacidad de ser pacientes por el sistema del mundo en el que ahora vivimos, en donde todo se ha vuelto inmediato, donde si no tenemos internet por 3 días, ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y donde todo es así, rápido. Entonces eso nos ha llevado hasta cierto punto a perder nuestra capacidad de ser pacientes y tolerantes. Entonces una de las pruebas más grandes que enfrentará nuestra fe no es si Dios puede o no puede hacer algo. Creo que la fe nos puede mover hacia ese terreno en donde podemos creer que Dios lo puede hacer, o que no lo hará o no lo hará. Pero una de las pruebas más grandes que nuestra fe va a experimentar es ejercer la paciencia para aprender a esperar en el tiempo de Dios. Ahí va a estar la verdadera prueba de fe. Esperar en el tiempo de Dios. Y habrá momentos, habrá circunstancias en el que tú y yo podamos ver el propósito de Dios en corto tiempo. Habrá circunstancias que relativamente rápido vamos a poder ver y decir: ok, Dios hizo esto para poner esto y traer esto y cambiar esto. Y la respuesta de Dios va a ser la que esperábamos, ¿no? Va a ser lo que desde un principio quizás estábamos orando para que ocurriera, sí. Pero habrá otras en las que ver ese propósito nos va a llevar a esperar más de lo que nos gustaría esperar. Habrá circunstancias en que va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, como en el caso de Mardoqueo, y no vamos a ver el resultado. No vamos a ver un propósito aparente, y cuando vemos el resultado, quizá no sea lo que esperábamos que Dios hiciera. Quizá el resultado de esa espera nos va a llevar a confrontar nuestro entendimiento y a decir: ¿por qué, Señor? Y honestamente, eso duele. Esperar duele. No entender o no poder ver lo que Dios está haciendo muchas veces duele. Pero a pesar de esa realidad, hoy quiero animarte y a recordar esta verdad: que aunque la amenaza siga ahí, aunque las circunstancias parecen no cambiar o incluso parezcan ir cada vez peor, sigue confiando. Porque aunque quizá hoy no puedas verlo, Dios no ha dejado su obra. Y Él continúa gobernando cada circunstancia y cumpliendo fielmente con sus propósitos. Entonces, sigue confiando.